Sánchez, facilitador y Master Coach internacional, pero lo que a mí más me gusta de toda la indagación que he hecho es el carisma que tienes en esos vídeos que me he visto por allí. ¿Cómo estás? Bienvenido a Siempre a tu lado y muchísimas gracias porque para mí es un honor tenerte por aquí, por estos lares. Claire, estoy muy feliz aprovechando estos tiempos tan particulares de compartir con la mayor cantidad de gente posible y pues disfrutándome del clima de Medellín, que es algo asombroso. Medellín es... Oye, ¿qué tiempo está haciendo por ahí, por cierto? Aquí siempre hay el mismo clima, es fresco. Claro, yo estoy en una parte montañosa y hay clima de montaña, pero en la parte plana de Medellín sí hace un poquito de calor, pero ahorita tiene la tendencia a ser calientito. Y el verde, ¿verdad? Mucho verde. Sí, hay mucho árbol por todos lados. Me encanta. Oye, Humberto, yo he estado leyendo cosas tuyas, he estado viendo vídeos tuyos, he estado pues documentándome en todas estas cosas, pero a mí me gustaría empezar que tú me cuentes quién es Humberto como persona y cuando hablas, porque es que yo te veo hablar como desde una parte que a mí me encanta, que es cuando uno desnuda el alma y que creo que por eso llegas a tanta gente y a más que llegarás, por supuestísimo. Entonces, esa parte tuya, ¿quién es Humberto como persona realmente? ¿Cómo te definirías tú? Claire, yo me defino como un aprendiz, como un eterno aprendiz que he tenido la gran fortuna de pasar por procesos muy bonitos y esos procesos son 2 quiebras, un divorcio, tengo 4 hijos, voy para el 5º, y soy un ser humano. Sí, ha sido un regalo bien interesante, ha sido la oportunidad de renacer y de dejar la excusa de que ya estoy viejo y ahorita tengo que hacerme a la idea que esta criatura va a llenarme de energía y de amor y eso es lo que he aceptado de la vida. Sí, totalmente. Y pues básicamente, Claire, lo que hago tengo una misión muy concreta y mi misión es que las personas que entren en contacto conmigo o que tengan experiencia de mí puedan tener las herramientas necesarias no solamente para alcanzar sus sueños, sino para convertirse en instrumentos de Dios aquí en la tierra. Esa es mi misión. Y siento que en este proceso lograr ese objetivo es lo que más me llena de energía, lo que más alimenta mi espíritu. También me dedico a otras cosas, al arte de la terapia, hago terapia personalizada todos los días, atiendo gente de todo el mundo por videollamada. También tengo la gran fortuna de dar conferencias en diferentes países, tengo una empresa que se dedica a la formación de gente en el área del coaching, con convenios en universidades de Estados Unidos, convenios en universidades de Venezuela, y a través de ellos certificamos a esas personas. Entonces, siempre estoy en un movimiento continuo de transformación y me encanta. Llevo más de 8 años con esto de la formación, de entrenar a gente en el área del coaching. Hemos formado más de 600 personas en Venezuela y ahorita comenzamos el proceso online y ha sido mi gran escuela, Claire. Tú que eres estudiosa de esta área de la vida, sabes que nosotros en la medida que más enseñamos, más aprendemos, ¿no? Y ha sido para mí extraordinario. Para mí es extraordinario porque encontrar el propósito y el sentido de la existencia, yo siento que es el mejor regalo de la vida y gracias a Dios, aunque un poquito tarde, yo lo encontré. ¿Te pasa, Humberto? Me pasa a mí algo y lo comparto contigo a ver si a ti te pasa lo mismo, que cada una de las conferencias, cada una de las charlas, obviamente porque las personas son distintas, encontramos a otros seres humanos y vamos aprendiendo de cada uno. No solamente aprendemos, a mí me pasa y también se lo comunico mucho a los alumnos. Siempre que está una persona enfrente tuyo, él refleja un poco de tus heridas, un poco de tus aprendizajes, bien sea que ya hayas pasado por ellos, que estés pasando o que vayas a pasar por ese aprendizaje. Y eso es extraordinario, porque nos damos cuenta que somos uno solo, y no importa si tú estás en el lugar más recóndito del planeta, las inquietudes humanas son las mismas. Sí. Esa necesidad de ser amado, esa necesidad de entregar amor, esa necesidad de tener un vínculo profundo con la vida y de expresar lo mejor de tu vida a través de ese vínculo. Entonces es muy bonito, el ser humano tiene una riqueza extraordinaria y siempre, si somos o tenemos la actitud de ser aprendices, pues vamos a sacar esa riqueza y vamos a convertirla en parte de nuestro día a día.
¿Cuánto te ríes, Humberto? Bastante. Yo siento que podría reírme más, pero hace una media hora estaba jugando con el niño, estábamos lanzándonos pelotas y corriendo con la perra por la casa, entonces es algo como que sucede con mucha frecuencia aquí en esta casa. Sí. ¿No te tomas la vida muy en serio? Pregunto, porque a veces es que nos tomamos la vida como demasiado en serio, ¿no? En esa exigencia a veces de que las cosas salgan perfectas. No, Claire, mi principal quiebre ha sido todo lo contrario. El principal quiebre de mi vida es que he sido o había sido muy apático hasta hace algunos años, básicamente por muchas cosas que me tocó vivir. He sido un hombre muy afortunado con unos padres extraordinarios que me legaron todo su amor, su sabiduría, personas de un origen muy humilde. Entonces crecí con una apatía y para mí es todo lo opuesto. No me tomo la vida en serio, o no la he tomado, y ahorita menos sabiendo que soy guiado, sabiendo que tengo ese poder de la divinidad, usándome como instrumento. Entonces el no tomarme en serio me permitió durante muchos años tener paz interior, pero vivía con resultados negativos. ¿Cuáles eran esos resultados negativos? Relaciones muy precarias, relaciones superficiales y escasez económica. Y pues haber aprendido de eso, que era una parte de lo que tenía que aprender, para mí ha sido extraordinario, porque ahorita estoy del otro lado, cada vez fortaleciendo más mis relaciones, haciéndolas más vinculantes, más profundas. Y pues esa prosperidad que Dios me regala todos los días es algo que agradezco totalmente, y mi sueño es que la gente aprenda a vivir así. Pero llega como en esa experiencia humana, llega como un proceso de trabajo en donde tú te dispones a hacer, en esa acción de hacer, ¿cómo llega eso a ti? A mí llegó el hacer, que era a lo que yo me negaba. Llegó el hacer a través de las personas que me rodeaban. Mucha gente, por ejemplo, yo hace 8 años escribí mi primer libro, El Triunfo del Alma, y ese libro no lo escribí por iniciativa propia, lo escribí por la presión de toda la gente que estaba a mi alrededor. Escribe el libro, eso tiene que quedar en un libro, esto no se lee en cualquier parte. Que sigue en Amazon, ¿no? Sí, está en Amazon, está en audiolibro, grabado por la mejor gente de habla hispana que hace eso, los de fonolibro.com. Y sabes, Claire, que esa presión me llevó a dar ese salto, ese paso de escribir ese libro, de plasmar allí todo lo que son mis heridas, mis aprendizajes y obviamente los aprendizajes de tantos pacientes que he atendido durante todos estos años. Y ese hacer llegó motivado por eso. Entonces he sido demasiado afortunado, porque esa ambición, esa iniciativa no era natural en mí. Yo estaba en una zona de confort en donde todo era paz, todo era armonía, pero porque me llegaba, no porque yo me lo hubiese ganado. Y el tener a esas personas alrededor empujándome, viendo en mí lo que yo no veía, pues para mí ha sido uno de los regalos más grandes de mi vida, porque me permitieron ir a otras dimensiones, ¿no? Y ahorita estoy en servicio completamente, entregando lo mejor que puedo dar y dejando que eso que tengo, que he aprendido, pues fluya. Pero así era, o sea, mi historia es un poco diferente de los demás, porque a la mayoría de las personas las mueve el hambre, la necesidad, la supervivencia, ¿no? Y yo nunca tuve esa necesidad, a pesar de que nunca he sido rico, nunca he sido millonario. No tuve esa necesidad, era simplemente esa zona de confort, como estar en ese útero continuamente. Así estaba yo. Y a raíz de esta gente, y ese ha sido mi gran tesoro, las personas que me han rodeado, mis productoras en todos los países, mis amigos, o sea, las personas que han sido protagonistas de mi vida, ha sido mi gran tesoro. ¿Cuánto te costó creértelo cuando te decían, venga, Humberto, que tú puedes? Y tú decías, estos me están regalando el oído ahí. Bueno, es un trabajo de día a día, todavía estoy en ese proceso, aprendiendo a creer. Sí, ¿no? Todavía, y espero seguir en ese proceso, Claire. Estoy en ese proceso. Ahorita hice un ebook, un segundo libro, pero lo convertí en un ebook que he regalado a miles de personas, que se llama El Plan de los 21 días. Es un plan que diseñé hace como 10 años, que es brutal, me ha cambiado la vida, a mí le ha cambiado la vida a un montón de gente. Entonces decidí escribirlo y ahorita estoy en una segunda fase. Ese ebook lo voy a convertir en un libro y ya llevo como un 60% avanzado en ese proceso. Y de ese proceso, Claire,
cada vez que escribo una palabra, cada vez que escribo algo, empiezo a creer más. Y por ejemplo, cuando a veces, a mí me gusta mucho nutrirme de gente con mucha sabiduría, ¿no? Y exploro videos, exploro información, y cuando veo en otros libros, en esos grandes referentes a nivel mundial, información que yo ya he escrito en mis libros o que es mi discurso continuo, me siento muy en paz con que sé que estoy haciendo lo correcto. Sí, es como que si algo encajara, ¿no? Dentro de... Sí, señora, así es, encaja perfectamente. ¿Qué tiene que ver, Humberto? Resentimiento. Te va a dar varias palabras. Resentimiento, sistémico, víctima y saboteador. Pues eso es parte de una sola cosa. El resentimiento es un mecanismo adaptativo de supervivencia que todos utilizamos para poder enfrentar las situaciones que son adversas a nuestras expectativas. Todo aquello que sea una expectativa en nosotros tiene como propósito único ser desmontado para que nosotros aprendamos a vivir sin expectativas. El resentimiento surge como una necesidad adaptativa para poder trascender la frustración de que tu expectativa no se haya cumplido. Y el resentimiento, pues obviamente está condicionado por el cerebro reptil, por ese paleoencéfalo, por esa amígdala que está siempre diciendo ataca, agrede, grita, come más, lo quiero ya, todo lo quiero para allá, ¿sí? Entonces ese cerebro reptil, pues en esa necesidad de mantenernos en nuestra zona de confort, genera mecanismos de resistencia. El proceso de sabotearnos implica que nosotros hemos dejado a nuestro cerebro reptil la responsabilidad de nuestras decisiones, de nuestras acciones, y por supuesto eso hay que cambiarlo porque necesitamos darle trabajo a ese lóbulo frontal, a ese centro de la conciencia, a esa corteza prefrontal, que es la que se hace cargo de decir, no, ya va, yo no tengo que agredir o no tengo que defenderme, o no tengo que vivir en función de convencer a las personas de que crean lo que yo creo. Cada cual tiene el derecho legítimo de creer lo que cree, de pensar lo que piensa, porque cada cual hace lo que puede de sus posibilidades. Entonces, esa corteza prefrontal, ese neocortes, lo que nos está diciendo todo el tiempo es que esa voz de nuestra conciencia es detente. Ahora, ¿por qué surge el autosaboteo? Pues porque esa pequeña parte de nuestro ser, a la que llamamos niño interior, o a la que le llamamos también una parte de nuestro ego, le falta aprender muchas cosas, le falta desarrollar mucha sabiduría. Y yo veo el ego, y esto lo coloqué en las primeras páginas de mi libro El triunfo del alma, no como un enemigo al que hay que vencer. Para mí el ego es un niño que necesita aprender cosas, y de esa forma yo lo trato, ¿sí? Para poder ser misericordioso, ser amoroso, para dejar de estarme agrediendo por no ser perfecto. Ese ego, que es el encargado, que está vinculado obviamente con el cerebro reptiliano, ese ego todo el tiempo me está diciendo las cosas tienen que ser como yo espero, y la sabiduría es un llamado concreto. La sabiduría es un llamado concreto a flexibilizar tu posición frente al mundo, porque el mundo tiene infinitas posibilidades que aún son desconocidas para ti. El proceso de dejar de sabotearnos implica que nosotros revisemos nuestro sistema completo, y revisar ese sistema completo implica ir a la historia para sanar aquellas cosas que están pendientes por sanar, cerrar esos ciclos que no hemos cerrado. Implica también darnos el permiso, Clairet, darnos el permiso de ver las diferentes dimensiones de nuestro potencial para desplegar toda nuestra luz en eso. Y esa frase tan hermosa, que no te mueras con tu música adentro, es parte, sí, así es parte de lo que nosotros tenemos y necesitamos hacer para poder desplegar nuestro propósito en la vida. Fíjate, Humberto, recordamos a las personas que nos están viendo que el tema de hoy era cómo podemos liberarnos del saboteador interno. Ok, estábamos un poco en ese baile entre nuestro saboteador y la persona que nos beneficia, ¿no? En esos personajes que vamos creando de una parte a otra, pero que de hecho hasta hoy, porque yo sé que las personas que escuchen esto y que te busquen y que trabajen contigo y que trabajan de hecho contigo, a partir de allí hay como un antes y un después, en el sentido de
de que eso les ha servido hasta hoy para algo, ¿no? Para protegerse, porque tampoco nos vale de nada fustigarnos y decir, claro, fíjate yo que era un saboteador y me estoy saboteando. No, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino más bien es qué es lo que queremos mostrarle a las personas para que a partir de aquí ese resentir, porque a veces es un resentir ni siquiera de fuera, es el resentir con nosotros mismos, ¿no? El que crea ese sabotaje. Entonces, háblame un poquito de ese resentimiento, porque el resentimiento es como una pieza fundamental en nuestra vida. Nos hacen algo, tengo una expectativa, no quiero, resiento y vuelvo a sentir y lo voy guardando, ¿no? ¿Y dónde nos hace daño? Bueno, vamos a desglosar la palabra resentimiento. Y lo bajamos a tierra, si te parece, para que todo el mundo que no maneje los términos de coaching ni de desarrollo personal, una persona que acaba de meterse aquí y dice, mira, pues sí, lo entendí. No manejo esos términos, pero lo he entendido. Bajado a tierra. Re viene de repetir. Re viene de repetir senti de sentir y miento de mentira. Entonces, la palabra resentimiento significa la mentira que siento que se repite. ¿Y por qué se le dice mentira al resentimiento? Porque cuando tú interpretas lo que interpretas de lo que te pasó, no necesariamente es la verdad, es tu interpretación. Históricamente ha sucedido que nosotros los seres humanos estamos condicionados por un pensamiento, y que es el pensamiento metafísico. Y el pensamiento metafísico dice, conoce la verdad y ella os hará libre, pero en función de esa verdad se han generado guerras, masacres, cruzadas, una cantidad de cosas que han dividido a la humanidad. Entonces los seres humanos tenemos una gran necesidad de tener la verdad y de imponérselas al resto del mundo. Por supuesto, cuando alguien te es infiel, te pone los cachos, cuando alguien te traiciona, te roba, cuando alguien hace un compromiso contigo y lo incumple, eso nos duele porque es una herida narcisista al ego y nos duele, y es natural que nos duela. Pero el gran maestro Buda decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Qué necesitamos hacer con esto? Lo que necesitamos hacer es reconocer que necesitamos aprender a adaptarnos a través de la aceptación a la vida, porque el beneficio que tenemos de estar resentidos es una posible enfermedad llamada cáncer, por ejemplo, en cualquier parte de nuestro cuerpo. Esa es la necesidad del resentimiento. Y saben otra cosa que es bien interesante, cuando nosotros vivimos en resentimiento, literalmente le estamos diciendo a la vida, yo soy esclavo de esta situación, yo no he podido superar esto que me está pasando. Estoy determinado por esta situación que a mí me está pasando. Entonces, cuando estamos en ese determinismo de aquello que nos ha causado resentimiento, pues literalmente somos esclavos de esa circunstancia. Y el gran antídoto para el resentimiento es el perdón. Y hay que aprender y hay que entender, el perdón no es solamente una parte de esa filosofía hermosa que nos entregó el Maestro Jesús. El perdón es una necesidad urgente de nuestra estructura mental para tener sanidad, para tener paz. Y que es más para ti que para el otro. Totalmente, porque cuando tú estás perdonando al otro, te estás dando ese regalo a ti mismo, ¿sí? Y estás diciendo, yo soy más grande que esto, yo soy capaz de trascender esto. Pero lo que nos impide perdonar es esa necesidad de venganza, es que yo quiero ver que el otro sufra, yo quiero ver que al otro le pase lo que a mí me pasó, yo quiero que le pongan los cachos igual que él me los puso a mí. ¿No? Que me entre un fresquito ahí. Sí, exacto. Y allí es donde entramos en el mecanismo del autosabotaje, porque el que necesita esa venganza, que el otro sufra, se llama nuestro niño interior herido. Es decir, una parte de nuestra personalidad que tiene mucho dolor y que pretende sanar su dolor a través de ver el dolor de los demás. Nosotros necesitamos comprender que no podemos violar las leyes. Cuando tú tomas venganza, y Henry Lacordaire, un hombre muy sabio, decía, si quieres ser feliz un instante, véngate. Si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Nosotros no podemos tomar venganza. ¿Por qué? Porque la ley sola se encarga de acomodar todo lo que está desacomodado. No pierdas tu tiempo tomando venganza, acelera tu evolución perdonando. Pero Humberto, fíjate, hay gente que yo me he encontrado personas que de repente dicen, claro, pero es que eso es muy fácil de decir, pero ¿cómo voy a aceptar yo que alguien me haya hecho X?
¿no? ¿Cómo puedo aceptar yo? O sea, todo el mundo habla de aceptación, que la verdad es que a veces, o sea, a ver, cuando estamos, obviamente si van a un taller como los tuyos o los míos o los de las personas que están haciendo formación en la calle, que están haciendo un trabajo maravilloso ahora mismo, hay una cantidad de información para trabajar, que eso es, a mí me encanta porque está como a disposición de... hay que escoger obviamente quién y qué, pero sí que es verdad que hay un trabajo maravilloso, pero las personas a veces dicen, sí, pero es que es muy fácil que, hombre, desde ahí, ¿no? Ese es un poco el mecanismo, desde ahí es muy fácil porque a ti no te ha pasado lo que a mí, ¿no? Ujú. ¿Qué se le puede decir a esas personas que hoy en Bueno, día tienen resentimiento y no quieren? ¿Qué es la aceptación en todo caso, ¿no? ¿Qué es para bueno, ti bajado a tierra la aceptación para que ellos a, puedan a mí comenzar? a mí me encanta esa pregunta porque es que hay mucha gente que desconoce esto, Clairet. Cada vez que tú no perdonas algo o a alguien, te estás convirtiendo en una víctima. Y te tengo una noticia, no existe víctima feliz, no existe víctima próspera, no existe ni una persona que se victimice que sea capaz de salir adelante por sus propios medios. Siempre va a necesitar de los demás y se va a convertir en una carga para cualquier ser humano. Cualquier ser humano que conviva con una víctima sabe de lo que estoy hablando. Las víctimas son insoportables, se los aguantan en la casa porque mi Dios es muy grande. Entonces, lo que hacemos al no perdonar es decir, ay, yo soy esclavo de esto el resto de mi vida, pero hay que desglosarlo. ¿Y cómo lo vamos a desglosar? El perdón necesita comprensión. Y esa comprensión es que todo lo que a ti te pasa es parte de un proceso que tú necesitas vivir para alcanzar la madurez. Nosotros no podemos pensar que estando en la forma en la que estamos y pensando de la forma en la que estamos todo está perfecto. No, necesitamos aprender. Las situaciones dolorosas en nuestra vida te pasan por una razón. Todo lo que te sucede es necesario y correspondiente de acuerdo a tu nivel de conciencia. Y ha sido creado por ti de forma inconsciente para que aprendas lo que te falta aprender. Es decir, un ejemplo, Humberto. nunca, Por ejemplo, hace 6 meses mi sobrino mayor salió en su motocicleta para el trabajo, tenía 23 años. A media hora de llegar, antes de llegar al trabajo, un rayo parte un árbol. Ese árbol le cae encima y lo mata en el instante. Fue hace 6 meses. ¿Sí? Sí, hace 6 meses. Fue un fin de semana de mucho llanto, de mucho dolor. Sin embargo, fue un fin de semana de mucha aceptación. A mi sobrino le encantaba ver un programa que se llama 1000 maneras de morir y murió como le gustó, como él veía en ese programa. Mi hermano, su mamá, mis papás, que fueron los que criaron a ese muchacho, han tenido unos aprendizajes de amor enormes en función de la partida de mi sobrino Alejandro. ¿Cómo ha ocurrido y yo sé que mi sobrino, allí? A través de entender que no existe nada que no sea necesario y útil. Nosotros tenemos una expectativa. ¿Cuál es nuestra expectativa? No, que nos vamos a morir primero que nuestros hijos, que nos vamos a morir primero que ellos, pero cuando nuestros hijos se mueren primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y en estos días hablaba con mi hermano y él me dice, a veces lloro pero siento paz. ¿Por qué? Porque Alejandro vivió intensamente, se graduó, fue un buen hijo, era un muchacho sano, no fumaba, no bebía, tenía una novia que lo adoraba, era un buen hombre. Y yo sé que esos 23 años que él vivió, los vivió bien vividos. Y yo me puedo dar por bien servido, me decía mi hermano. Y antes de un año y medio antes de que mi sobrino se fuera, mi hermano entró en un proceso muy bonito en el que yo lo acompañé, y él tuvo la posibilidad, la grandeza de pedirle perdón a sus hijos por todas las faltas que él había cometido. Él sabe que su hijo se fue en paz y él está en paz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Dejar de estar resistiéndonos a lo que la vida nos está mostrando. No te resistas. Entrégate lo que la vida te está mostrando. ¿Por qué? Porque si a ti te roban una casa y tú dices, esa casa me costó mucho esfuerzo, muchos años, y te enfrascas en una disputa legal o en contratar asesinos para hacerle daño a esas personas, estás renunciando a lo que la vida literalmente te está diciendo.
Si a ti te roban una casa, es porque tú eres capaz de construir un edificio. Si tú pierdes algo, es porque tú eres capaz de a través de tu poder personal, generar 10 veces más que eso. Entonces, para aquella persona que no quiere perdonar, la noticia que yo le tengo es: cada vez que tú pierdes algo en la vida es porque ya no te corresponde tenerlo, ya no lo necesitas. La vida está esperando a que tú abras tu corazón y tu mente para darte algo superior, para colocarte en un nivel de conciencia superior. Y esto es, por ejemplo, para las personas que han sido traicionadas por su pareja. Esa persona te está haciendo un regalo, esa persona que perdió el empleo. La vida te está dando un regalo. Deja de victimizarte y acepta. Si la vida me está quitando a mí, o como me pasó a mí, por ejemplo, yo perdí a Venezuela, perdí gran parte de la empresa que había construido durante más de 10 años, ¿sí? Y ahorita estoy aquí en Medellín y extraño a Venezuela, pero he logrado muchísimas cosas más de las que había logrado en Venezuela en 8 años. Entonces, si tú abres tu corazón y te dejas guiar por esa sabiduría de la vida, va a ser inevitable que logres cosas más grandes de las que tenías antes. Y esta es la promesa de Dios, esta es la promesa de, bueno, tú eres más grande que esto, y si te dejas guiar, vas a conseguir cosas extraordinarias. Y en ese proceso de, o sea, en esa aceptación de la que estamos hablando y con unos ejemplos tan drásticos, porque fíjate, estamos hablando de pérdida de un hijo, qué más drástico, ¿no?, que eso, o qué más doloroso que eso, que bueno, hay muchas cosas y cada uno vive su dolor de determinadas maneras, pero sobre todo hay personas que de repente están resentidos con la vida por eso, porque hay una pérdida de una persona y pasan los años y sigue, ¿no? Es que la vida me lo ha quitado, me ha quitado esto. Y claro, te niegas a vivir. Hay un artículo que yo escribí una vez que se llamaba No te mueras con tus muertos, porque a la final, pues, hombre, tú pasas tu duelo, que tienes que pasarlo, porque sí, porque eso es parte del proceso, pero a partir de un momento tienes que seguir adelante, ¿no? Tienes que seguir viviendo porque tú estás aquí, ¿no? Y esa aceptación en ese punto tan del otro lado que tú traes, pues nos da un poco el cómo desmenuzarlo también a cosas pequeñas. Y lo que tú acabas de decir a mí me parece magistral, porque el resentimiento es un muerto que ya murió y tú te estás enterrando con él. Claro. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que haya pasado tiene esa característica, es pasado, está atrás. Y si tú tienes resentimiento, estás pegado del pasado. Es como, imagínate que tienes un yate y que tienes ese yate en la marina, no sé qué ciudad costera hay en España, Barcelona, no sé, tienes tu yate allí en Barcelona. Y arrancas y te montas en tu yate y prendes el motor y vas con toda la fuerza y el yate no arranca y le pones más fuerza hasta que fundes el motor del sobrecalentamiento por no avanzar. Con esa frustración te bajas del yate con tus amigos cuando te das cuenta que el yate estaba amarrado al muelle. No podía avanzar. ¿Y por qué no avanzó? Pues porque estaba atado al pasado. Así le pasa literalmente a las personas que no perdonan. Se quedan amarradas y la vida tiene destinos extraordinarios para ellos, pero no los pueden ver. No los pueden ver porque una situación o una persona condicionó su vida y ellos se dejaron condicionar. Y aquí la palabra clave es se dejaron. Nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Nadie te puede maltratarte si tú lo permites. Por eso el acto de perdonar, el acto de soltar el resentimiento, que es un acto obviamente que requiere de un proceso terapéutico, no es que yo voy a perdonar y le digo a la persona te perdono y ya, hay que vivir un proceso terapéutico. ¿Sí? Y acompañado, por supuesto, por profesionales sí, que puedan acompañarte. Que es lo más recomendable. Ese acto es el acto de soltar ese yate del muelle para que tú puedas salir a la mar, para que puedas disfrutar de esa brisa marina en el medio del mar, ver los delfines nadando alrededor tuyo, bucear, hacer lo que quieras en ese yate, escuchar entonces, la música. Alberto, en ese resentimiento, ¿cómo te lleva al saboteador? O sea, relación resentimiento-saboteador. Bueno, el resentimiento es un mecanismo de eso que llamamos autosaboteo para estancarnos. ¿Qué es autosaboteo? Todo aquello que tú haces de forma consciente o inconsciente que te mantiene estancado en el mismo punto. El resentimiento es uno de ellos. El segundo de ellos es la ignorancia, ¿sí?
El tercero podría ser los mecanismos de defensión, de agresión. Ese es otro mecanismo de autosaboteo. El otro mecanismo es la programación de la que fuiste víctima. Esa voz interna que se repite muchas veces, no vales, no puedes, no sirves, es la voz de la programación que recibiste en tu historia y que está repitiéndose una y otra vez. Y esa programación fue dada a lo mejor en un momento de rabia de tu mamá, la que te agredió, de tu papá que te abandonó, en fin. Eso queda grabado, no vales, no sirves. Ahí está el mecanismo de autosaboteo. Otro mecanismo de autosaboteo está vinculado a esa herida de sentirse superior o de sentirse inferior a los demás. Entonces vas por el mundo comparándote y ves a una persona cerca de ti que puede tener una gran sabiduría y tú simplemente no la aceptas porque no le das el poder de enriquecerte. Porque miras a todo el mundo a la defensiva, cruza los brazos, estás así, este será que sabe, este será que no sabe. Entonces ese pedestal en el que estás parado impide que haya una conexión. Otro mecanismo de autosabotaje es que va vinculado con la ignorancia, es el no saber lo que es el amor, es el no saber cuál es el propósito de nuestra vida, para qué estamos acá. Otro mecanismo que está vinculado al autosaboteo es la obsesión por la supervivencia. Y esa obsesión por la supervivencia se muestra en que tu única prioridad en la vida es el tener. Y cuando vives como prioridad el tener, siempre vas a generar un miedo asociado al perder y crees que tu identidad va a estar fortalecida si tienes un buen carro, si tienes ropa de marca, si tienes el último teléfono, si vives en tal lugar, ¿sí? O si eres del apellido tal o tienes el título tal. Cada persona que vive como prioridad el tener genera un miedo y su identidad se va a ver seriamente afectada si pierde algo, porque su identidad está en las cosas, no en su ser. Por ejemplo, cuando las personas se meten de lleno al trabajo 100%, 24/7, y dejo aparte mi familia, mi vida, o sea, porque me quedo allí, también te estás saboteando para no ser feliz y no compartir también con los tuyos, pues en todo caso. Sí, porque es que ese trabajo es un mecanismo de evasión, Y cuando yo digo, no, tengo que estar 100% en mi trabajo porque si no, no tengo con qué pagar, estás diciendo muy claramente, hay algo que me duele o que no quiero afrontar de esta relación. Hay algo de lo que quiero evitar. Entonces no me vinculo, no me conecto simplemente porque ya tengo una nueva excusa. Pero ese algo tiene mucho que ver con conversaciones no tenidas, con situaciones no afrontadas o con algo que es muy importante. Muchas personas que tienen una obsesión por el trabajo, y se buscan, ojo, no es que tengo que trabajar porque queda a 10 horas de mi casa, y no, se buscan eso, es porque tienen un proceso que sanar de abandono. Entonces ellos naturalmente abandonan a los demás. Y es un mecanismo de respuesta. Si estás obsesionado con el trabajo, estás abandonando a tus seres queridos. O puedes estar presente y igual los estás abandonando porque ni siquiera te vinculas con ellos, ¿sí? Tienes un proceso de abandono que sanar e inevitablemente abandonas a tus seres amados. Es lo mismo que la persona que no es cariñosa, que no es tierna, que no abraza. Esa persona claramente no le dieron eso. No le dieron abrazos, no le dieron besos, no le dieron caricias. Hay personas que dicen, no, yo no estoy con esa ridiculez de la ternura, ay, mi bebé, mi osito, ¿sí? No estoy con esa ridiculez. Esa persona que no le gusta ser tierno y cariñoso, esa persona inevitablemente va a sufrir de problemas en la sangre, mayormente diabetes. Y esta persona tiene una herida porque no fue tratada con afecto, no fue tratada con cariño. Y esa ausencia de afecto, esa ausencia de cariño, va a hacer que este ser humano se enfrente cara a cara con la creación de su propia resistencia a la ternura. Y la vida le va a decir, papito, usted tiene que sanar esto. Mamita, usted tiene que sanar esto, tiene que hacerse cargo de la ternura, porque la ternura es esencial en nuestra vida. La ternura va a hacer que dejemos de tener adicción a los dulces, a las tortas, a los postres, que eso también es una cosa tan común, Clairet. Somos a todo el mundo. Bueno, ahorita no, todavía no, cuando pase el lo del corona. Sí, bueno, al menos nos vamos a dar besos a nosotros mismos. Sí, pero la ternura es esencial, porque es el dulce de la vida y es lo que hace que la vida adquiera un sentido superior
en cuanto a la conexión y el vínculo con las demás personas. ¿Qué trabajas tú? ¿Cómo es un taller que me he leído por allí, que es el taller de cómo podemos liberarnos del saboteador interno? ¿Cómo lo trabajas? O sea, ¿lo vas por fases? ¿Lo haces online ahora mismo, por ejemplo? No, ese trabajo no creo que lo haga online, aunque yo grabé para una empresa en Miami hace unos años. Lo grabé el taller no, sí, una especie de taller, pero es un trabajo que hay que hacer presencial, es un proceso de 8 horas que Dios mediante tengo toda la intención y las ganas de hacerlo en España este año, si Dios lo permite y si las condiciones lo permiten. Es un proceso en el que vamos llevando a la persona a descubrir mediante sus reacciones instintivas de la adultez, nos damos cuenta cuál es la herida de la infancia. Y en función de esa herida de la infancia, hacemos un proceso en el que esa persona aprende a perdonar, aprende a soltar, aprende a sanar, para prepararse y obviamente desplegar su potencial y aprender el significado del amor a través de una experiencia muy bonita que tenemos allí. Me ha pasado durante los 12, 13 años, yo creo que sí, 13 o 14 años que diseñé ese taller. Lo han vivido más de 15,000 personas en 8 países. Ha sido una experiencia muy, muy bonita, Claire. Me ha sucedido que la gente al final no se quiere ir. Y por ejemplo, el año pasado lo di en la ciudad de Los Ángeles, California, y la productora muy preocupada me decía: Humberto, pero es que aquí la gente es muy estirada, aquí la gente, sí, o sea, tú ves llegar a la gente en sus Ferraris, en sus autos, ni siquiera Mercedes, BMW, no, los ves llegar en sus Ferraris, en sus Rolls Royce, y aquí la gente es muy estirada, aquí la gente, lo único que le importa es la apariencia. Y a los 45 minutos ya la gente estaba completamente con el corazón abierto en ese proceso. Y fue muy bonito. Fue muy bonito porque no importa el estatus que tú creas tener o lo que tú pienses de los demás, ¿no? Porque al fin y al cabo estos eran juicios acerca de los demás. Todos tenemos ese corazón que tiene una necesidad de amar muy profunda. ¿Verdad? No, y sobre todo que cuando tú, por la experiencia que has tenido, pues hay cosas que son presenciales porque sacas más, ¿no? de esa otra parte y estás ahí en persona, es la piel, es todo, ¿no? Sí, estar al lado de las personas y ver a las personas, eso es demasiado enriquecedor. Yo no puedo evitar el llanto muchas veces de estar con ellos, o sea, no lo puedo evitar. Anoche estaba dando una audioconferencia por Zoom para 200 personas que están regadas en todo el mundo. Y al final a mí también se me salieron las lágrimas al no poder evitar conectarme con ese mensaje que lo he vivido y que es parte de mi carne, que es parte de mi ser. Claro. El saboteador, el resentimiento, en este caso, con el saboteador estábamos hablando, por ejemplo, del víctima, la víctima sería... saboteador. Yo que soy lo que lo estoy viviendo como resentimiento, me coloco en víctima, ¿sí? Y el saboteador, uh-huh. Yo siempre digo que cuando hay un víctima hay un verdugo, ¿no? Como la cizaña aquella como el traje negro, sí. Y la cizaña de la muerte, pues más o menos así, ¿no? Yo soy víctima, necesito un verdugo. El verdugo puede ser la escasez, puede ser personas, pueden ser situaciones que de alguna manera pues aparecen porque tú te colocas en un papel, ¿no? Así es, pero ellos son los chivos expiatorios, porque siempre el verdugo de la víctima es el mismo. Claro. O sea, el chivo expiatorio es ese hombre con el que te casaste, que te levanta la voz, que no te deja salir, que es hiperceloso. Ese es el chivo expiatorio. Pero la respuesta siempre la has tenido dentro de ti, porque está dentro de tu poder salirte de esa relación o establecer una conversación resolutiva, no catártica, porque ese es otro error que nosotros cometemos. Todo el tiempo estamos en función de establecer conversaciones de catarsis y cualquiera se molesta, se aburre de una persona que se está quejando todo el tiempo, porque para eso son las relaciones de catarsis, para quejarnos. Y la queja es un saboteador también. Es una expresión de cómo nos saboteamos a nosotros mismos. Entonces, la víctima, el principal victimario de cualquier víctima es él mismo y su ignorancia.
Básicamente las personas que lo hacen es porque no saben hacerlo diferente, y esa es mi misión en el mundo, enseñarle a las personas, tú puedes hacerlo distinto, puedes irte, comenzar a creer en ti. La víctima no cree en sí misma y por eso es que se permite vivir situaciones de tanta degradación o situaciones en las que es rebajado. Y hay algo que es muy importante saber, Clairet, nosotros nunca vamos a estar en el lugar que no nos corresponde. Si tú estás en un ambiente hostil, es porque esa hostilidad habita dentro de ti. Si tú estás en un ambiente de amor, es porque ese amor habita dentro de ti y te haces correspondiente con ese ambiente. Si tú estás en un ambiente donde hay prosperidad, donde hay abundancia, es porque eres correspondiente con esa abundancia y esa prosperidad. Si tú vives en un ambiente de prosperidad y abundancia, no tienes que hacer nada conviviendo debajo de un puente con personas que están en una negación de su luz, que están en la negación de su propia prosperidad, salvo que vayas debajo de ese puente a sacarlos de allí y rescatarlos. Claro. Sí, sobre todo esta semana hablaba yo en una de las charlas de las proyecciones de Carl Jung, en donde uno va proyectando fuera lo que tienes dentro, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera de que tú proyectas para poder ver lo que tú quieres cambiar, pero realmente el poder lo tienes tú, ¿no? A la final lo vas a tener para salir. Hay una frase que me he leído por ahí, en alguna de esas cosas que yo leo tuyas por ahí, que dice: no juzgues lo que no has vivido para que no tengas que vivirlo sin desearlo. La lengua es el principal castigo del cuerpo, y esa es una frase que coloqué en mi primer libro, El triunfo del alma, y es parte de mi aprendizaje. Yo he descubierto a cada paso de mi vida que estoy viviendo exactamente las cosas que como niño o como adolescente yo juzgaba o me burlaba de los demás. Las he vivido absolutamente todas, ni una más ni una menos. Y siempre que nosotros juzgamos algo de alguien, es básicamente porque la vida me va a decir: eso es lo que tú vas a vivir. ¿Cuál es el gran antídoto para esto? Aprender a vivir en neutralidad, sabiendo y reconociendo que las cosas y los defectos que los demás me muestran no están para ser juzgados. Lo que los demás me muestran es para que nosotros aprendamos a ser compasivos. Cualquier persona, cualquier ser humano en el estado de mediocridad que se pueda encontrar, juzga, pero solamente es de un ser humano virtuoso la capacidad de observar el defecto y no juzgarlo, la capacidad de observar lo que está mal y reconocer que esa persona hace lo que puede con lo que tiene. Y yo anoche en la clase le decía a las personas: piensen en los políticos a los que ustedes rechazan, a los que ustedes adversan. ¿Sí? ¿En qué momento nosotros vamos a comenzar a aceptar que esos seres cumplen una función y que no están gratuitamente en el lugar en el que están? Cumplen una función, y que esa función de esos políticos, por más que los adversemos, es algo necesario e inevitable. Es algo necesario e inevitable porque ellos son la proyección de la salud o de la enfermedad de la sociedad. Claro, en la charla de proyecciones de Carl Jung decía, por ejemplo, todo aquello, obviamente que la parte, digamos, menos beneficiosa pesa más. Entonces, si ves a alguien egoísta, yo le digo a las personas, si tú estás juzgando a alguien como egoísta, que voltees hacia ti y te preguntes en qué tú estás siendo egoísta contigo mismo, ¿no? En qué, porque a veces somos egoístas con nosotros mismos. Si hay algo, a mí me pasaba que siempre me encontraba personas que llegaban tarde y yo me preguntaba en qué estoy llegando yo tarde a mi vida, ¿no? Y son maneras de preguntarte para poder solucionar esas proyecciones. Pero también, por ejemplo, si yo veo a Humberto y digo, me encanta esta parte humana tuya, es más que también, obviamente, de lo que dices y del contenido, me encanta lo humano que sale del alma, ¿no? Es como esa alma que sale de esencia, y es porque también está dentro de mí, porque si no, no pudiera verlo en ti, ¿no? Entonces esa parte buena que también ves en los demás. Totalmente, y tu capacidad de ver la belleza en el mundo habla de tu belleza interior. Claro. Eso es muy bonito lo que acabas de decir. Que también, bueno, a ti te brillan los ojos y a mí me gusta cómo te brillan los ojos. Eso es inevitable. Sí, y es eso. ¿Qué recomendación le podemos dar a las personas? Que tampoco te voy a quitar mucho tiempo, que sé que estás ocupado. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a las personas para que dejen de sabotearse y que el resentimiento puedan trabajárselo? Aparte de, obviamente, de asistir a tu conferencia y que se compren tu libro porque están geniales. ¿Qué otra cosa? ¿Qué tips le podemos dar? Lo primero que les quiero decir es que se hagan esta pregunta.
¿qué es lo que yo he hecho con tanta maestría para tener estos resultados? Sí, porque todo en la vida son resultados. Estés como estés, te guste o no, eso es un resultado de algo que has hecho de una forma continua. Entonces revisa qué es lo que has hecho de esa forma particular para estar como estás. Si estás teniendo ese resultado es porque hay algo que estás haciendo de una forma particular para tener el resultado que tienes. Eso es muy importante. Esta pregunta nos lleva al punto de la responsabilidad. Hasta que tú no te responsabilices al 100% de tus resultados, tu vida no va a cambiar. Y ese es tal vez el paso más difícil que hay que dar, pero una vez nosotros damos ese paso, Clairet, a pesar de que le hundamos el puñal a ese narciso interno y le digamos, es que yo soy el que me he creado esto, después de eso viene una fase de aprendizaje muy bonita, en la que necesitas buscar la información adecuada, en la que necesitas aprender a perdonar, y esto es urgente que lo hagamos, muchachos, muchachas, perdonen, pero sobre todo hagan lo más importante. Nosotros nos resistimos a perdonar porque nosotros, lo decías tú al principio, no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y mientras nosotros no nos perdonemos a nosotros mismos, pues la herida se va a hacer cada vez más grande y el obstáculo se va a hacer cada vez más insalvable. Y va a ser más insalvable en función de no comprender que el principal perdón es el que yo me doy a mí. Entonces me debo perdonar hoy por haber aceptado a esta persona maltratadora en mi vida. Me debo perdonar hoy por haber aceptado o por haberme traicionado tanto a tal punto que atraje personas que me traicionaban, por haber incumplido las promesas que he hecho, que es una forma de decir, también te incumples promesas a ti mismo. El perdón hacia sí mismo es el gran antídoto para todo, porque es la base para comenzar a transitar un camino de sanidad emocional y mental. Y perdonarse por no hacer las cosas que realmente quieres, ¿no? Y deseas, también por tus sueños, por empezar a funcionar totalmente, por tus sueños. Absolutamente todo. Totalmente. Totalmente. Yo estoy encantadísima y me quedaría 18 horas hablando contigo, pero yo sé que no va a funcionar así que no te lo voy a pedir. Humberto, yo estoy agradecida por tu tiempo, porque yo sé que tienes muchas actividades y estás en muchos sitios, pero sé que también esto va a llegar a muchas personas. Tengo amigos en Canadá que escuchan los audios, ¿no?, de Spotify, que están encantados que se los haya pasado por Spotify, porque es una plataforma más fácil, así que tu audio estará allí, por allá por Canadá, en Australia, en Miami y en otros sitios por ahí, y en México, que también tengo gente por ahí, así que estará, y obviamente Madrid, que mi Madrid es mi ciudad adoptiva. Bueno, yo soy la que me adopto y no me voy de aquí, así que ya yo tengo 25 años aquí, así que ya yo me quedo aquí. Pero es que estoy muy, muy, muy agradecida de verdad por tu tiempo, por tus palabras. Me encanta todo lo que dices, solo hay todo más que lo que dices, que también que la forma como lo transmites, y que yo creo que llegas al alma de las personas, y yo creo que eso marca una diferencia muy importante y las personas lo están necesitando. Ese toque. Clairet, es con todo el amor, estoy para servir. Y si alguien quiere saber un poco de mí, puede buscarme en las redes @Humberto Montes, allí estoy. Y si quiere ponerse en contacto conmigo en mi Instagram, hay un botoncito que dice contacto y eso los lleva a mi número personal, y estoy para servir al que lo necesite. Perfecto, lo vamos a colocar aquí abajo luego para que ustedes lo vean allí. No, allí. Bueno, en algún sitio de allí será. Ajá. para que lo vean. Y bueno, todo esto que obviamente lo están viendo por la plataforma de YouTube, y te lo pasaré para que tú también lo distribuyas y que la gente lo pueda ver, y te pasaré los podcasts para que los puedas distribuir también a tu gente. Maravilloso. Agradecida, Maravilloso. Agradecida. Gracias. Me encantó conocerte, de verdad. Gracias. Que Dios te bendiga, es un honor, Clairet. Amén. Igualmente para ti. Gracias.